Muy buenas tardes, emigrantes que nos ven y que nos siguen. Como muchos de ustedes saben ya, mi nombre es Lorena Puebla Hernández. Soy abogada en Madrid y fundadora del proyecto Justicia. Hoy voy a hablarles de un tema muy interesante para muchos, sobre todo para aquellos que quieren venir a España con un contrato de trabajo, y que vamos a hablar de las modificaciones en las residencias para profesionales altamente cualificados. Desde la entrada en vigor de la ley de Startup, donde además se creó la residencia para nómadas digitales, pues se modificaron las autorizaciones en la ley de emprendedores. La residencia para profesionales altamente cualificados forma parte de la ley de emprendedores, con lo cual pues sufrió también sus propias modificaciones. Hoy vamos a hablar de ellas. Yo ya tengo vídeos publicados sobre profesionales altamente cualificados, pero son según la normativa antigua. Hoy vamos a hablar de estos beneficios que vamos a tener a partir de ahora, cuáles son los requisitos actuales, qué va a implicar para nuestros familiares, y voy a responder a algunas dudas frecuentes sobre si esta residencia está condicionada a la empresa que nos trajo y qué pasa si nos despiden. Esas son dudas frecuentes que tienen ustedes. Pero bueno, antes de empezar, quiero recordarles a aquellos que no lo saben que tenemos un grupo de Telegram que se llama Emigrantes, donde entre los abogados que forman parte de mi equipo y los miembros de la comunidad responden las dudas frecuentes que surgen en el día a día de nuestros integrantes. Así que si quieren formar parte de una comunidad que cada día crece más, no dejen de inscribirse. Dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora sí, para empezar, vamos a hablar de los principales cambios. Se los voy a nombrar primeramente, luego vamos a pasar a los requisitos de acceso actuales, los beneficios para nuestros familiares y finalmente vamos a resolver las dudas que les he comentado al principio, que son las más frecuentes que nos plantean ustedes en el despacho y también por los canales en nuestras redes sociales. En primer lugar, tenemos que resaltar que ahora la residencia para profesionales altamente cualificados son 3 años en vez de 2, es decir, una vez hagamos la solicitud nos van a dar una residencia de 3 años. Recuerden que si solicitan esta autorización desde el exterior, es decir, en el Consulado General de España, el visado será de 1 año, que luego tendremos que modificar por una residencia de 3 años en España. Así que, como siempre, les recomiendo hacerlo desde España directamente. Luego, la segunda modificación importante es que ahora no vamos a tener que acreditar 5 años de experiencia en nuestra labor, en nuestro sector, como antes, en caso de no tener título universitario. Ahora solamente tendremos que acreditar 3 años de experiencia laboral para acceder al proceso, en caso de que no tengamos título universitario o un título de técnico superior, que también es válido. Entonces, eso es muy importante. También muy importante es que ya no hay que presentar una solicitud de informe ante la Dirección General de Comercio e Inversiones cuando la empresa que nos contrata es una pyme del sector estratégico o es considerada un proyecto de interés general. Antes prácticamente se dividía entre grandes empresas, es decir, empresas a partir de un volumen de facturación o un volumen de empleados o de inversión, y luego estaban las empresas que no cumplían esos requisitos. Entonces había que tramitar un informe aparte a la Dirección General de Comercio e Inversiones, presentarlo a la Dirección General de Comercio e Inversiones, y que ellos nos emitieran un dictamen donde se considerara nuestra empresa como empresa del sector estratégico o proyecto de interés general para España. Esto retrasaba mucho el proceso, ya no hay que hacerlo, ya la empresa no tiene que presentar ningún requisito como tal de facturación o el informe directamente, sino que se valorarán otras cuestiones en el caso. Es decir, ya no habrá que hacerlo en la UGE, es decir, la Unidad de Grandes Empresas, que es el organismo de recepcionar estas solicitudes, es decir, de recibir estas solicitudes, va a controlar esto a instancia de ellos, es decir, de oficio. No va a ser el interesado o su abogado que tenga que hacer estas gestiones de demostración de que la empresa cumple con ciertos requisitos. Creo que esto es bastante importante, ya que muchos de los casos que nosotros hemos tramitado aquí en el despacho no son ofertas de grandes empresas, sino simplemente empresas pequeñas, empresas medianas, proyectos de interés general para España o pymes del sector estratégico, con lo cual creo que es bastante relevante, ya que esto va a hacer que el proceso vaya mucho más rápido. Ahora sí, ya contándoles estos que son los principales cambios: 3 años de residencia legal inicial. Recuerden que los que somos de países iberoamericanos, a los 2 años vamos a poder tramitar nuestra nacionalidad española por residencia. Luego, que ya no tendremos que acreditar 5 años de experiencia en nuestro sector, si acaso no tenemos un título universitario, sino simplemente bastará con acreditar 3 años de experiencia laboral, con lo cual yo creo que la reducción es importante y que podrá dar paso a que puedan acceder muchísimas personas. Vamos a pasar ahora a los requisitos actuales de acceso, que los tengo aquí enumerados.
para que no se me quede ninguno y para podérselos explicar. Obviamente necesitamos nuestro pasaporte en vigor. En el caso de hacer la presentación en España, en la unidad de grandes empresas, tenemos que tener el sello de entrada en España, escanear todas las páginas, es así como se presenta, y luego lo convertimos en un PDF. Tenemos que tener obviamente el certificado de antecedentes penales apostillado con menos de 3 meses de vigencia en el momento de la solicitud. Acreditar estar en posesión de un título universitario apostillado o de un técnico superior, o al menos acreditar 3 años de experiencia. Esos 3 años de experiencia los vamos a poder acreditar pues con el currículum vitae, cartas de empresa o antiguos contratos de trabajo. Recuerden que las profesiones que requieren de regulación, es decir, profesiones reguladas en España, van a requerir la homologación obligatoria. Por ejemplo, si nosotros vamos a ser contratados como médicos en España como profesionales altamente cualificados bajo esta residencia, pues tendremos que tener el título de medicina homologado en España. Para las otras profesiones no es necesario, es decir, si nosotros somos graduados en marketing o pues en administración de empresas, ese tipo de profesiones que no son profesiones reguladas, simplemente bastará con el título apostillado. Entonces, entiéndanlo. Luego, ¿qué tendremos que aportar? También, eso es importante. También se puede considerar la figura del autónomo dependiente. ¿Qué es autónomo dependiente según la normativa española? Es decir, si yo soy profesional independiente, pero el 75% de mi facturación o más depende de una empresa española y llego pues a los requisitos remuneratorios que se exigen con este procedimiento, también se puede valorar la presentación de solicitud de residencia como profesional altamente cualificado. Es decir, aunque tú trabajes como profesional independiente para esa empresa española. Esto es algo importante. Sé que no son muchas las personas las que van a cumplir con este requisito, pero quizás alguien por ahí que me está viendo sí que está en esa situación. Tener en cuenta que tenemos que tener un contrato de trabajo indefinido. La ley dice que si es un contrato de menos, pues también, pero es que hay que atenernos también a la normativa laboral de España, y es que es prácticamente imposible ahora mismo hacer contratos eventuales de 1 año, por ejemplo. Entonces prácticamente tiene que ser un contrato indefinido a jornada completa, que cumpla con todas las garantías legales, que se aplique el convenio colectivo que es de aplicación a ese sector. El contrato de trabajo debe ir firmado por ambas partes. No es un contrato como tal, es una oferta que no tiene una fecha de inicio y que esa fecha de inicio está condicionada a la obtención de la residencia, y ya posteriormente que se nos dé la residencia se nos dará de alta en la Seguridad Social Española. Ahora vamos a hablar de una de las cosas que más preocupa y que es más importante en este proceso, y es la remuneración que tenemos que percibir para poder acceder a esta residencia como profesionales altamente cualificados. A ver, lo que se nos dice aproximadamente es que tenemos que cobrar, aquí lo tengo apuntado para ser exactos, si somos contratados como directores o gerentes de una empresa, tenemos que cobrar 54.578 euros brutos anuales, si somos contratados como directores o gerentes. Para los demás casos, tenemos que tener una oferta de 40.400 euros brutos anuales en adelante. Es decir, para directores o gerentes, 54.578 euros, y para el resto de profesionales, 40.400 euros brutos anuales. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que hay un coeficiente reductor para personas que no llegan a los 30 años, en cuyo caso pues, es válida una oferta de 30.000 euros brutos anuales. Es decir, si no llegas a los 30 años. Entonces, quiero también recalcar, porque esto es sumamente importante, que hay que valorar el expediente completo por lo siguiente. Tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2020, si mal no recuerdo, que dice que, es decir, el no cumplir con el requisito del sueldo no se puede considerar pues, una causa de denegación de ese permiso de residencia, es decir, porque no es uno de los requisitos normativos para la residencia como profesional altamente cualificado. De esta forma, no sé si ustedes han visto casos, yo sí los he visto y hemos llevado casos donde se han obtenido resoluciones favorables a esta residencia, pues con importes de sueldo que son inferiores a los comentados. Es decir, para personas de menos de 30 años hemos tramitado algunas ofertas de 24.000 euros brutos anuales, 25.000, 26.000 incluso, y para personas que están de los 30 años en adelante se han tramitado pues también
algunas residencias con ofertas de 35.000, 36.000, 37.000 y han sido aprobadas. Lo idóneo es que nos ofrezcan un sueldo, aparte de porque vamos a tener una remuneración mayor, que nos ofrezcan un sueldo de 40.400 euros brutos en adelante y así vamos a lo seguro, pero que tampoco, es decir, puede ser como tal un requisito que haya que tener en cuenta para una denegación de la solicitud de residencia, porque hay que valorar un contexto completo, ¿vale? Entonces, aparte de lo mencionado, presentaremos una memoria descriptiva del puesto de trabajo donde describamos las funciones que se van a realizar. Esto lo suele hacer el Departamento de Recursos Humanos de las empresas o el propio empresario, o en algunos casos pues nosotros en el despacho lo hacemos para nuestros clientes. Nos dicen simplemente cuáles son las funciones que se van a realizar, el grupo de cotización en el que se va a dar de alta en Seguridad Social, que debe ser el 1 o el 2, se pone todo esto por escrito, una ratificación del sueldo y se firma por parte de la empresa. Eso es importante. La empresa lo único que tiene que aportar en el expediente es una copia del NIF, que es la tarjeta, pues, donde, la tarjeta de identificación fiscal de esa empresa, y simplemente pues una copia del DNI de la persona que ostente la representación legal empresarial y las escrituras que le otorguen dicho poder. Eso es lo que va a tener que presentar la empresa. Luego, si nosotros queremos hacer el proceso para nuestros familiares, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, que aunque nuestros familiares estén incluidos y los podamos incluir, que pueden ser nuestro cónyuge, pareja de hecho, o hijos menores de edad, o hijos mayores si demostramos que están a nuestro cargo, y ascendientes si demostramos que están a nuestro cargo, los podremos incluir, pero cada persona lleva su propia solicitud. Una de las ventajas de este proceso es que, en primer lugar, es un proceso que se puede hacer tanto desde el consulado como desde aquí, como ya les dije. Es lo más recomendable hacerlo desde España, pero también es que podremos incluir a nuestros familiares en cualquier momento, es decir, los podremos incluir en el momento de la solicitud o en un momento posterior, un mes después, 2 meses después, 3 meses después. Es muy flexible. Muchas personas confunden este proceso con el régimen general de extranjería, donde tenemos que estar 1 año como residentes, renovar esa residencia para poder reagrupar, o personas que han sido mal asesoradas en ese sentido. No. En España hay varios regímenes de extranjería. Aquí estamos en la ley de emprendedores, con lo cual nos va a dar unos beneficios completamente diferentes y vamos a poder incluir a nuestros familiares en el momento de la solicitud o en un momento posterior, que puede ser 1 mes, 2 meses después, 3 meses después, cuando nosotros decidamos. Eso hay que tenerlo muy presente. Nuestros familiares tendrán también autorización de residencia y trabajo en España durante 3 años. En los casos de los familiares podrán trabajar tanto por cuenta ajena como por cuenta propia sin ningún inconveniente. La documentación que tenemos que aportar de los familiares y los antecedentes penales de las personas mayores de edad, apostillados también, evidentemente, con menos de 3 meses de vigencia, pero también tenemos que acreditar los vínculos. Si es nuestro cónyuge, pues el certificado de matrimonio apostillado. Si es nuestra pareja de hecho, pues el certificado de unión de hecho apostillado. Pues si son nuestros hijos, pues el certificado de nacimiento apostillado de nuestros hijos. Si es con nuestros padres, pues nuestro certificado de nacimiento apostillado, lógicamente. Entonces tenemos que acreditar esos vínculos. Pero lo que les comentaba, que cada persona lleva su propia solicitud, es porque muchas personas me han dicho, no, es que yo saqué mi residencia y fui para la policía para que le hicieran la tarjeta también a mis familiares sin ni siquiera presentar el proceso. No, aunque tus familiares puedan acogerse, luego cada solicitud se hace individualmente. Se paga por cada persona una tasa, que es 73,26 €. Se complementa por cada persona un modelo determinado de solicitud de residencia y cada solicitud se resuelve individualmente, es decir, se controlan todos los requisitos, se resuelve por parte de la unidad de grandes empresas sobre esa residencia, y una vez ya cada persona tenga su resolución favorable a su nombre, entonces el que puede acudir a la policía a la toma de huellas y confección de la tarjeta de residencia. Eso ténganlo muy claro, es decir, aunque los familiares estén obteniendo un beneficio por nosotros, cada persona lleva su propio proceso, porque si no lo tienen claro van a perder mucho tiempo e incluso se les pueden ir los plazos. La solicitud se puede hacer siempre y cuando nos encontremos de forma legal en España, es decir, se puede hacer si por ejemplo nosotros estamos como turistas, en los 90 días que tenemos para estar como turistas, o lo que quiera que sea que marque nuestro visado, si venimos de un país
que requiere visado obligatorio. También si somos estudiantes, es decir, si estamos en instancia de estudios y nos hacen una oferta como profesional altamente cualificado, podremos modificar inmediatamente. En este caso, como es un régimen diferente, no tenemos que esperar a acabar los estudios, podremos saltar inmediatamente a esta solicitud de residencia. Siempre y cuando nos encontremos en una situación de estancia legal, podremos hacer la solicitud de esta residencia. Recuerden que no es así si somos solicitantes de asilo, porque las solicitudes de residencia de la Ley de Emprendedores son incompatibles con las solicitudes de protección internacional. Entonces tenemos que encontrarnos en una situación legal, ¿vale? Pero no como solicitantes de asilo, por mucho que tengamos nuestra hoja blanca o nuestra tarjeta roja. Esto es una duda que me preguntan siempre. Los familiares, como les comentaba, van a tener los mismos beneficios, su tarjeta de residencia y trabajo. Y ahora, ya diciéndoles esto, vamos a pasar a resolver cuestiones, estando en las dos cuestiones más frecuentes que tenemos en cuanto a la residencia como profesionales altamente cualificados. Realmente para mí es muy importante aclararlo porque hay muchas dudas al respecto. En primer lugar, nos comentan, ¿estoy atado a la empresa que me lleva a España? Sí, definitivamente tu residencia como profesional altamente cualificado está vinculada a la empresa que te ha traído a España, es decir, con la que obtienes esa residencia, con lo cual, es decir, si nosotros vamos a cambiar de empresa y bueno, vamos o lo que sea, o sea, directamente no vamos a trabajar ahí o vamos a cambiar de régimen, hay que hacer un comunicado a la UGE en un plazo de 30 días. Entonces ahí ya vamos a ver qué va a proceder dependiendo de la situación. Igualmente tengan en cuenta que si somos despedidos también tenemos que hacer un comunicado a la UGE, y si tenemos derecho a cobrar una prestación por desempleo, se tendrá que modificar esa residencia según lo que estipula el reglamento del régimen general de extranjería, a menos que tengamos otra oferta como profesionales altamente cualificados. Lo ideal es mantener las condiciones iniciales, porque si no nos vamos a ver envueltos en un proceso migratorio. No obstante, si ya llevamos un año en España y tenemos una oferta que se puede calificar pues, en el régimen general, también se puede plantear una modificación, un cambio de estatus. Hay diferentes vías, pero ¿qué les quiero decir? Que como estamos atados a esa empresa, que si nuestra residencia está atada a esa empresa, no es el caso de nuestros familiares, pero sí el nuestro como profesionales altamente cualificados, siempre va a haber que comunicar a la UGE cualquier cambio. Y además, según he visto, ahora la UGE va a pues comprobar si se cumplen los requisitos de acceso inicial. Es decir, no es que, por ejemplo, una empresa nos trae como profesionales altamente cualificados y después ya pues nada, es decir, no va a cumplir con los requisitos de sueldo ni de cotización. Al parecer sí se va a hacer las correspondientes comprobaciones, perdón. Entonces, bueno, yo creo que he dicho lo principal, creo que está bastante claro. El proceso, como ven, no es muy difícil, lo realmente difícil es conseguir la oferta de trabajo. Nosotros en el canal hemos hecho varios vídeos sobre cómo conseguir una oferta de trabajo en España, cómo hacerlo. Realmente también ustedes tienen la opción de venir como turistas, presentarse entrevistas, ver qué puede pasar. También si son médicos, tengan en cuenta que se están buscando bastantes profesionales de este sector en toda España. Es algo que tienen que valorar. Recuerden que en el vídeo de las homologaciones también les comenté que el proceso de homologación se puede hacer incluso si no somos residentes en España, simplemente desde nuestro país de origen, con lo cual es algo que pueden ir adelantando. Siempre ven que en el futuro ustedes pueden venir a España quizás como médicos, a trabajar como profesionales altamente cualificados o con alguna otra profesión que requiera homologación obligatoria. Entonces, fíjense que es un proceso que no es difícil, más allá de conseguir la oferta de trabajo, porque realmente pues, la documentación que hay que aportar no es mucha. La tardanza del proceso aproximadamente en la UGE es entre 20 días y un mes en mi experiencia, incluso muchas veces antes pues ya se resuelve en este tipo de procedimientos. Si tienen alguna duda, como siempre nos la pueden dejar en los comentarios, pueden seguirnos en redes sociales, nuestro Instagram es proyecto_justicia, ahí pues tenemos un contacto más directo, y recuerden que estamos en el grupo de Telegram de emigrantes resolviendo las dudas frecuentes de los integrantes. Gracias por escucharme hasta el final, por seguirnos en nuestro canal, aquellos que lo hacen, y por estar pendientes de nuestro contenido. Les deseo un excelente día y nos vemos muy pronto por aquí. Hasta luego.